Es una nueva semana, hermanos y hermanas. Estamos viendo la carta de Santiago. Estamos abordando el capítulo 2 en el segundo pasaje que contiene este capítulo. Vamos a recordar que la carta de Santiago, siendo el primer texto del Nuevo Testamento, es una carta que está en un formato especial. El esquema de Santiago es un sermón. Entonces, esto indica que el texto que encontramos en esta carta nos va a llevar a reflexionar. Las enseñanzas que Santiago, por el Espíritu de Dios, vierte en esta carta son enseñanzas que nos llevan a la reflexión, nos llevan a que podamos ser transformados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de hacer las cosas. Es un sermón que va dirigido a la iglesia. ¿Qué iglesia? Específicamente, el autor nos habla de que está dirigida a esa comunidad de judíos dispersada a causa de la muerte de Esteban y la persecución que vino por parte de los judíos. Entonces, estas comunidades cristianas, que si bien eran judíos que se convirtieron a Cristo, ahora están siendo desplazadas de sus lugares y están sufriendo penalidades, están sufriendo marginaciones, están atravesando tribulación. Y la carta de Santiago es una exhortación, es el cuidado de Dios a la iglesia para llamarla a que se centre en Cristo, para que siga caminando en la fe, siga aferrándose al Evangelio y estas enseñanzas, como les decía, en este sermón, van a ayudar a que la fe de esas personas, de esas comunidades, sea perfeccionada. Entonces, en este segundo pasaje que tenemos en el capítulo 2 de Santiago, habla acerca de algo muy importante. Entonces, como podemos ver aquí en pantalla, muchas Biblias tienen estos subtítulos referentes a un punto clave del pasaje o de qué trata el pasaje. Entonces, vamos a leer este pasaje. Dice, la fe sin obras es muerta. Dice así Santiago 2, capítulo 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Vean lo que dice el versículo 21, hermanos. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bien, pues este pasaje es importante, hermanos, para comprender cómo funciona la fe que el Señor nos ha dado. Por principio de cuentas, necesitamos establecer lo que es la fe. La fe, amados hermanos, como lo hemos dicho aquí en otros estudios, en otras sesiones, Hebreos 11:1 nos dice que es la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, la seguridad, la certeza de que cierta cosa está, sucederá. No se ve aún, pero tenemos la seguridad de que vendrá. Estamos convencidos de ello. Ahora, en segundo término, necesitamos aclarar que la fe es exclusiva de la obra de Jesucristo.
La misma carta a los hebreos nos dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, nada que esté fuera de la obra de Cristo podría llamarse fe, dado que Jesús es el autor de la fe y el consumador o el perfeccionador de ella. Entonces, necesitamos tener estos puntos en claro. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y está en función de la obra que Jesús hizo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Ahora, entonces cuando Santiago dice aquí, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Vea, dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, va a ser importante que nosotros podamos distinguir que nuestra fe se tiene que mostrar. Porque cualquiera de nosotros puede decir que tiene fe, pero ¿dónde podemos comprobar que verdaderamente tiene fe? En sus obras. Santiago hace este tipo de preguntas retóricas para que nosotros podamos ver cuál es el contenido de esa fe. Si alguno dice tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? O sea, ese tipo de fe, eso que él dice que tiene en su interior, pero que nosotros no vemos, porque no podemos ver en su corazón, no podemos ver en su interior. ¿Cómo es que podemos constatar que esa persona que dice que tiene fe, verdaderamente tiene fe? Y aquí pone un ejemplo, Santiago. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo podemos decir que tenemos fe si no actuamos? ¿Cómo podemos decir que tenemos fe si no ponemos en acción, si no ponemos en práctica las cosas que esa fe proclama, las cosas que esa fe apunta, las cosas que esa fe tiene por base, por fundamento? Entonces, Santiago dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago pone el ejemplo de que hay alguien en necesidad. Pero si tú no actúas por esa fe para suplir esa necesidad, realmente tu fe no aprovecha. Realmente tu fe está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esta parte es importante porque la evidencia de que tenemos fe, hermanos, es el actuar impulsados por esa fe. Las obras impulsadas o provenientes de la fe son concordantes con la fe que tenemos. No podemos decir que tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en su obra, si nosotros en nuestras obras demostramos lo contrario. Entonces, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Jesús mismo enseñó en el Evangelio de Mateo que la gente podrá decir que cree en Dios, la gente podrá decirse seguidor de Dios, pero al final, por sus frutos, las evidencias de su vida, nosotros podemos conocer si esa persona verdaderamente seguía a Dios o no. Por sus frutos los conocerán, es la frase que el Señor Jesucristo dijo. ¿Por qué? Porque la evidencia de una vida son sus frutos. Los frutos que mostramos nos dicen si tenemos esa fe o no. Entonces, de la misma manera, las obras actúan como evidencia de nuestra fe. Las obras son como esa validación de nuestra fe. Si creemos, hermanos, actuamos. Lo que pasa es que la palabra fe en nuestro idioma se refiere a creer, y eso es cierto. Pero la fe, hermanos, de la que habla la palabra de Dios, es crees y actúas. Crees y en consecuencia, porque estás creyendo, accionas, crees y entonces pones en práctica. Entonces,
La fe se muestra, hermanos, con obras. La fe, hermanos, tiene que actuar. Entonces, por eso Santiago dice, si no tiene obras, es muerta en sí misma, versículo 17. Entonces, dice el versículo 18, te mostraré mi fe por mis obras. ¿Dónde está la evidencia de mi fe? En las cosas que hago. ¿Dónde puedes ver tú que verdaderamente tengo esa fe? Aquí están mis frutos. Aquí está la evidencia de lo que hay en el interior de mi corazón. En mi corazón hay fe para con Cristo. Aquí están las cosas que yo pongo en práctica. Aquí están las cosas que yo hago por esa fe. Estoy actuando por esa fe. En consecuencia de esa fe, hago estas cosas. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Vean, es importante el versículo 19 porque nos va a dar un parámetro de la situación. Dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, ve a qué nivel nos pone Santiago. Si tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, pero ellos tiemblan. O sea, el creer en sí mismo, hermanos, no significa nada. Pero si crees y actúas, entonces es evidencia de que estás creyendo. Porque bien puedes creer, pero no hacer nada, y entonces tu fe está muerta. Los demonios creen. De hecho, aquí dice, creen, pero ellos tiemblan ante el Señor. Ellos creen que Dios es uno. Si nosotros creemos en nuestro Dios, hermanos, bien hacemos. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre nosotros y los demonios? Porque ellos también creen. Hermanos, los frutos de eso que hacemos impulsados por la fe son la diferencia entre nosotros y los demás. Entonces, quisiera, hermanos, que pudiéramos checar esto. Dice aquí el versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, y va a dar ejemplos, hermanos, de cómo Dios justificó a dos personas. Se trata de Abraham y se trata de Rahab. Dice el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Hermanos, ¿ustedes recuerdan ese pasaje en Génesis? Dios, hermanos, le pide a su único, a su hijo, y él no duda, hermanos, en entregárselo. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, este pasaje en Génesis nos dice claramente que Abraham estaba seguro de que él volvería junto con su hijo. Ellos cuando se dirigieron al monte iban acompañados de algunos siervos, pero les dijeron a los siervos, Abraham dijo a los siervos, espérense aquí, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos y regresaremos, volveremos. Abraham estaba seguro de que aunque tenía que entregar a su hijo a Dios en sacrificio, Dios, de alguna manera, aunque él, Isaac, su hijo, muriera, Dios se lo regresaría con vida porque Dios había prometido y había jurado darle un hijo y su descendencia sería grande, hermanos. Dios un día sacó a Abraham y le mostró el firmamento y le enseñó que así como era inmensa la cantidad de estrellas, así sería su descendencia. Le habló acerca del polvo, así como el polvo es la arena, es vasto, es interminable, así sería su descendencia. Dios mismo, hermanos, se manifestó en visión a Abraham e hizo este juramento. Hizo que se partieran algunos animales y así se acostumbraba a hacer los pactos. Los animales se sacrificaban, esto está en Génesis 15, se sacrificaban y se abrían por mitad y se ponían una parte enfrente de la otra. Y las personas que pactaban, las personas que hacían este compromiso sobre algún juramento, pasaban de un lado a otro.
y sellaban el pacto sabiendo que el incumplimiento, el no cumplir, hermanos, este pacto indicaba que podían hacer lo mismo con la otra parte, así como los animales estaban partidos, estaban sacrificados. Pero Abraham en esta visión, hermanos, no pasa, hermanos, por en medio de los animales. Es Dios el que pasa, es Dios el que jura. Abraham no necesita pasar, hermanos, para demostrar que está comprometido. Dios, hermanos, en su soberanía y en su sabiduría, es el único que pasa, hermanos, para hacerle ver a Abraham la seguridad de la promesa que él tiene. Dios está jurando y está prometiendo, hermanos. Y la palabra también nos dice en Hebreos que son cosas, hermanos, en las que es imposible que Dios mienta. El juramento y la promesa, hermanos. De modo que Abraham sabía con toda seguridad que no importaba lo que pasara, Dios le había dado un hijo, el hijo de la promesa, y su descendencia sería sobre la tierra, hermanos, de manera incontable. Entonces, cuando Abraham creyó a Dios, hermanos, dice que le fue contado por justicia, fue llamado amigo de Dios, sí, pero en el momento en que Dios le pidió que lo sacrificara, hermanos, el llevar a cabo ese sacrificio, porque Abraham estuvo a punto de consumarlo, estuvo a punto, hermanos, de verdad de degollar a su hijo. Dios fue el que lo detuvo, pero Abraham lo habría hecho si Dios no lo detiene. Abraham, hermanos, de verdad estaba llevando a cabo lo que Dios demandaba. Las obras perfeccionaron su fe. El actuar, hermanos, hizo que la fe de Abraham se madurara, se mejorara, se fortaleciera, se robusteciera. Cuando él estuvo a punto de matar a su hijo, hermanos, Dios lo detuvo y le proveyó un sacrificio sustituto. Hermanos, esto es figura de lo que Cristo haría. Entonces, Abraham estaba cierto de que la promesa de Dios era segura. La fe, hermanos, actuó juntamente con sus obras. La fe, hermanos, mostraba lo que Abraham estaba creyendo. Pero las obras estaban mostrando lo que Abraham estaba creyendo. De verdad, hermanos, esto es un punto importante porque nosotros, hermanos, si tenemos fe, necesitamos vivir en esa fe. ¿Y a qué me refiero con eso? A que la fe que tenemos, la fe que decimos está en nuestro corazón, albergar en nuestro corazón, tiene que vivirse, tiene que ponerse en práctica, tiene que ser algo, hermanos, de verdad que se ejercite día con día, algo que se muestre. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me escuchan ahí, hermanos? Amén. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo el tema, hermanos? Amén. 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 Ok. Entonces, vamos a avanzar en la lectura y vean, dice aquí, hermanos, el versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vamos a hacer unas aclaraciones posteriormente al siguiente ejemplo. Dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Esta historia está en el libro de Josué, el capítulo 2, hermanos. Josué, hermanos, el encargado por Dios, el nuevo líder del pueblo, fue a conquistar esta tierra, hermanos. Ellos estaban a punto de pasar, hermanos, para conquistar, hermanos, esa región denominada Canaán. Pero él envió espías a la ciudad de Jericó para poder tomarla, hermanos, para conquistar esa parte, esa ciudad. Entonces, la historia nos dice en el libro de Josué que estos espías entraron y llegaron a la casa de esta mujer que se dedicaba a la prostitución. Y cuando ellos le revelaron el plan, ella les hizo jurar que no los delataría
si cuando ellos llegaran a conquistar, guardaran su vida y guardaran la vida de su familia. Entonces, esta mujer colocó una señal ahí en su ventana, los hizo descender y los envió por otro camino de manera que ellos estuvieran seguros y pudieran regresar hasta el campamento. Hermanos, ella tuvo fe en lo que iba a suceder, que ellos iban a respetar este pacto que tenían, que ellos iban a guardar su vida y la de su familia. Esto agradó a Dios, hermanos. Tanto, hermanos, que efectivamente cuando el pueblo de Israel llegó y conquistó Jericó, guardaron la vida de Rahab y de su familia. Y Rahab, hermanos, agradó a Dios en este sentido que Dios permitió que esta mujer, hermanos, fuera parte del pueblo. Esta mujer, hermanos, que no era parte del pueblo, se convirtió en en una mujer que está incluida, está contemplada, hermanos, en la descendencia de nuestro Señor. Entonces, aquí la menciona, hermanos, Santiago, para hacer referencia a que ella actuó también, creyó en la salvación, creyó en lo que se estaba pactando con los espías en ese momento y agradó a Dios, hermanos, que ella, sabiendo el plan que tenían de que el pueblo de Israel conquistaría ese lugar, actuó en consecuencia y su vida fue guardada, la familia fue guardada y ella, hermanos, tuvo un nuevo comienzo con el pueblo de Dios. Hermanos, vean lo que dice el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Hay una referencia también, hermanos, en el libro de Ezequiel, en la visión del el valle de los huesos secos. Dios lleva ahí al profeta y en medio de esos huesos que están secos, o sea, no solamente son huesos de muerto, sino que son huesos ya secos, o sea, de mucho tiempo. Huesos, hermanos, que están en total deterioro. Hermanos, Dios permite que el profeta pueda ver que Dios tiene el poder para restituir la vida desde la nada. Y en esta visión que Ezequiel tiene del Valle de los Huesos, hermanos, usted puede ver cómo se va, hermano, armando un cuerpo o centenares de cuerpos, hermanos, multitudes de cuerpos, hueso con hueso, y cómo va subiendo el tejido, los músculos, y se va regenerando todo un cuerpo y así replicado, hermanos, sobre todo el valle. Pero el cuerpo, hermanos, estaba muerto todavía porque no había espíritu en ellos. Santiago dice aquí lo mismo, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hasta que Dios envía su espíritu sobre todo ese gran ejército que se levantó en el Valle de los Huesos Secos. Hermanos, así también nuestra fe necesita, hermanos, obras para que sea una fe viva, una fe, hermanos, significativa, una fe vibrante, real, una fe, hermanos, que es verdadera. Entonces, regresando, hermanos, al ejemplo de Abraham y de Rahab, la palabra de Dios nos enseña que ellos creyeron, pero en consecuencia actuaron. De hecho, hermanos, el libro de los Hechos está repleto de este mismo patrón. La gente que creía en la palabra de Dios era gente que se bautizaba, era gente que se convertía. La fe que ellos estaban teniendo, hermanos, por gracia de Dios, los llevaba a actuar, los llevaba entonces, hermanos, a obras. Una obra es el bautismo. Cómo la gente decía, yo he creído en el Evangelio, yo he creído en Cristo, en su obra. Bueno, una de las maneras era que se bautizaban, porque estaban creyendo efectivamente que Jesús murió y resucitó y nosotros somos partícipes en el bautismo acerca de eso. Entonces, tomamos parte con Cristo en esto, así como Él fue
sepultado y resucitó, hermanos, así nosotros morimos al pecado y resucitamos a una vida nueva. Hermanos, la gente en el libro de Hechos, sabiendo el Evangelio por la predicación, creía y entonces actuaba. Y el bautismo, hermanos, se convirtió en un testimonio de la fe que había en el corazón de las personas. La fe sin obras es muerta. Hermanos, es necesario que nosotros comprendamos que nuestra fe es una fe que tiene que ser en acción, una fe que nos lleva, hermanos, a ejecutar, a accionar. Dice también la palabra en Hechos que la gente creía, ¿tá? Tiene fe, y se convertía, hermanos. Entonces, la fe, hermanos, operaba para que dejando esa vida vana, dejando esa vida anterior, dejando esa vieja naturaleza, la gente que estaba creyendo se convertía a Dios. ¿Y de qué manera era evidente que se convertía a Dios? Porque entonces renunciaba al pecado, renunciaba a las prácticas y a los hábitos que son contrarios a Dios y en los que vivían anteriormente. Y ahora convertidos empezaban a buscar lo que a Dios le agrada, empezaban a vivir de la manera en que Dios establece en su palabra y en la que continuamente fueron enseñados a manera de ser perfeccionados como hijos de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén, hermano. Amén. Ahora, pareciera, hermanos, que Santiago contradice a Pablo en el punto de donde dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pareciera que Santiago contradice a Pablo cuando Pablo en Romanos 4 dice, concluimos pues que ningún hombre, ningún ser humano es justificado por obras, sino por la fe. Hermanos, aquí no hay, aquí no hay contradicción. El asunto es que primero es la fe y luego son las obras. No podemos, hermanos, recibir salvación, porque la salvación se recibe por la fe en el Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, en su vida perfecta, en su obra, hermanos. No podemos recibir salvación, hermanos, si no creemos. Y esa fe para creer en su obra, hermanos, viene de parte de Dios. También sabemos lo que Efesios 2 8 y 9 nos dicen. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino que la fe es un don que Dios nos ha dado para que nadie se jacte. El arrepentimiento que viene, hermanos, junto con la fe, son cosas que obra Dios en nuestro corazón. Pero, hermanos, primero es la fe. Dios permite que haya fe en nuestros corazones. Creyendo entonces en la obra de nuestro Señor Jesucristo, viene la salvación. Y una vez, hermanos, que la fe, hermanos, ha obrado en nosotros, somos impulsados a actuar. Somos impulsados a actuar. Entonces, la fe, hermanos, es primero, siguen las obras, siguen las obras. De hecho, Pablo, en ese mismo capítulo de Efesios 2 versículo 10 dice que somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios ya preparó buenas obras, hermanos. Por supuesto que Dios quiere que andemos en buenas obras, pero primero hay fe para ser salvos y las buenas obras vendrán como consecuencia, como fruto, como resultado de ser salvos. Entonces, cuando una persona muestra, hermanos, esas obras por la fe que tiene, solamente es concordancia, hermanos, de que su vida está, hermanos, bajo la voluntad de Dios y de que esa persona ha recibido gracia de Dios para creer y para actuar. Entonces, un acto, que es una obra, algo que hacemos, hermanos, por el Evangelio, solamente está dando cuenta de la fe que tenemos. Y esas cosas que hacemos en agrado a Dios, esas cosas que hacemos que Dios ya dispuso
de antemano para que andemos en esas obras, hermanos, solamente, hermanos, viene a ratificar, viene a testificar que efectivamente en nosotros hay fe y por eso estamos actuando. Entonces, hermanos, este pasaje, hermanos, es importante. A veces la gente lo pasa por alto porque no entiende, hermanos, el tema de la fe y de las obras. Es importante, hermanos, que la gente sepa primero que por tus obras no puedes recibir salvación. La salvación es por obras, sí, pero no las nuestras. Es la obra de Cristo la que nos da fe y recibimos salvación. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada, no podemos alcanzar por nuestras obras esa salvación. Dios escogió la fe para que nosotros fuéramos salvos. ¿La fe en qué? En lo que Cristo hizo. Sí, entonces la salvación es por obras, pero por las obras de Cristo. Cuando nosotros, por gracia de Dios, tenemos esa fe en lo que Él hizo, entonces viene la salvación a nosotros. Y entonces en esta salvación, en esta nueva vida, porque Dios nos saca, hermanos, de donde estamos, en ese cambio espiritual, en ese pasar de muerte a vida, ahora, en este nuevo estatus, en esta nueva condición espiritual, hermanos, actuamos en consecuencia de la fe que hemos recibido. Entonces, Dios permite, hermanos, que podamos tener gracia y favor de Él para que nosotros, nuestras vidas, hermanos, sean guiadas en este sentido. Si hemos creído al Evangelio, si hemos creído en la obra de Cristo, vivamos, hermanos, demostrando nuestra fe con esas buenas obras que ya Dios puso. Entonces, aquí hay otra aclaración que es bien importante. Ningún incrédulo, ningún no creyente, hermanos, puede tener esas buenas obras que agradan a Dios, porque primeramente necesita tener la fe en Cristo para que, como evidencia de esa fe, de esa salvación, tenga buenas obras, hermanos. Entonces, es importante que usted sepa que no le podemos decir a un no creyente, a un incrédulo, haz esto, haz lo otro. Esto es lo que la palabra de Dios te aconseja. Escucha esto, sigue esto, porque no lo va a hacer porque no hay fe, hermanos. Necesita haber fe primero, fe genuina, como dijimos al principio. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero esa fe está en función de la obra de Cristo solamente. No podemos llamar fe a, es que voy a tener una casa, es que voy a tener un carro, es que eso solamente es pensamiento positivo. Hermanos, la fe es única y exclusiva de la obra de Cristo. Entonces, un incrédulo, hermanos, precisamente es alguien que no cree. Entonces, no puede, hermanos, andar en buenas obras, no puede seguir el consejo de Dios, no puede seguir los mandamientos de Dios, no puede aplicar nada en su vida porque le hace falta lo primero, la fe. Sin embargo, para la iglesia, porque esta es una carta dedicada a la iglesia, dirigida a la iglesia, que está pasando penalidades, que está sufriendo, que se está esforzando, hermanos, Santiago les recuerda entonces que si han creído, actúen, no se desenfoquen, que si ellos han creído al Evangelio, que si ellos han creído en Cristo, pongan en práctica las buenas obras que Dios nos ha dado. Solamente la iglesia, hermanos, solamente aquellas personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo, justificadas por lo que Cristo hizo en esa cruz, tienen la capacidad, hermanos, de poner en práctica estas buenas obras. Ahora, hermanos, en esta nueva condición espiritual, en ese nuevo hombre del que la palabra nos habla, que es creado según la justicia y santidad de la verdad, ahora, hermanos, en esta nueva vida a la que Dios nos trajo, sí podemos andar en esas buenas obras. Sí podemos, hermanos, llevar a cabo los mandamientos de Dios. Sí podemos, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos sido habilitados por la obra de Cristo actuando en nosotros. Hemos sido habilitados por esa salvación que Dios nos ha dado. Para la iglesia es posible, para los incrédulos es imposible. Para el creyente, hermanos, el Hijo de Dios, el discípulo de Cristo, es posible.
para un no creyente es imposible, hermano. Recuerda usted lo que dice la primera carta a los Corintios, Pablo hablando acerca de cómo se tiene que discernir la palabra. Lo espiritual se tiene que discernir de manera espiritual, porque el hombre carnal, entiéndase, los incrédulos, los no creyentes, los ateos, hermanos, entiéndase que todos ellos son carnales. No pueden, hermanos, ver la riqueza de la palabra de Dios porque no creen. Lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente, pero ellos, hermanos, están en incapacidad. Solamente el espiritual puede discernir las cosas y juzgarlas correctamente conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, de la misma manera, ningún incrédulo, ningún no creyente, ningún ateo puede seguir, hermanos, el consejo de Dios, puede seguir el mandamiento de Dios, puede andar en estas buenas obras. Solamente, hermanos, las personas que han sido justificadas, es decir, aprobadas por la obra de Cristo, por medio de la fe, hermanos, por medio de ese obrar que Dios hizo en nosotros, dándonos arrepentimiento, dándonos la capacidad de creer en lo que Jesús hizo, recibiendo nosotros salvación. Hermanos, este cambio espiritual nos provee, hermanos, de la forma de hacer las cosas que a Dios le agradan. Es la iglesia, hermanos, la única que puede, hermanos, hacer esto. Y cuando decimos iglesia, no nos referimos, hermanos, a una construcción, a un templo, nos referimos a esa comunidad de personas, a esa asamblea. Iglesia viene de la palabra eclesia, que es una asamblea convocada por Dios. ¿De dónde fue convocada cada persona que es parte de esa asamblea? Del mundo, de ahí Dios nos sacó, de la condenación, de ahí Dios nos convocó, nos sacó y nos libró de ahí. ¿De dónde, hermanos? De esa vida, hermanos, nefasta, de esa vida, hermanos, de perdición. De ahí Dios nos convocó, de ahí Dios nos llamó, de ahí Dios nos sacó. Es la iglesia la única, hermanos, que puede, hermanos, verdaderamente vivir la fe y actuar por la fe. Cuando hablamos de iglesia, hermanos, no nos referimos a esa religión tradicional corrupta y separada de Dios, que niega a Dios en sus mandamientos, que niega a Dios en sus preceptos. No, hermanos, cuando hablamos de iglesia nos referimos a la iglesia verdadera, a la iglesia de la que nos habla la palabra de Dios, que está conformada por hombres y mujeres que han creído en la obra de Cristo, que han sido lavados por la sangre del Cordero. Hermanos, la fe sin obras es muerta. Recordemos, recordemos, hermanos, lo que el Señor Jesús enseñó. Por sus frutos los conocerán. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Es antinatural. Solamente aquellos que han creído, hermanos, que han sido, hermanos, pasados de muerte a vida, tienen la capacidad de actuar, hermanos, por esa fe que Dios ha puesto en ellos. La misma palabra de Dios nos dice en Romanos que Dios nos ha dado a los que hemos creído, a los que somos iglesia, nos ha dado una medida del don de fe. Entonces, por supuesto que Dios nos ha depositado en nuestros corazones fe. Y por esa fe, hermanos, podemos vivir en agrado a Dios. La fe sin obras es muerta. Es necesario entonces, hermanos, que todos aquellos que decimos que hemos creído, hermanos, vivamos actuando por esa fe. Habrá evidencias o no, hermanos, de que hemos creído. Tendremos frutos o no si hemos creído. Entonces, el Señor, hermanos, nos dé la gracia de vivir en fe y que tengamos frutos de esa fe. Hasta aquí la palabra de Dios, hermanos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Me gustaría saber si hay alguien que tenga forum, hay alguien que tenga preguntas o que quiera comentar algo, hermanos. Los escuchamos.